Ya, perfecto. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, sesionó ayer en la Argentina la CELAC. La CELAC es la Comunidad de Países de América Latina y el Caribe. Es un organismo sin mucha función específica, francamente hablando. Lo que pasa que generó mucho ruido, porque además en el último año la presidencia la ejerció Alberto Fernández, que ayer se la entregó a una pequeña nación del Caribe. Y finalmente se dio la discusión en el plenario que se había estado dando también entre oposición y oficialismo en la Argentina respecto de la participación de algunos países que no son sistemas democráticos, no tienen elecciones periódicas, no respetan, no hay elecciones competitivas, etcétera, etcétera, no respetan la libertad de prensa. Bueno, categoría dentro de la cual caen Venezuela, Nicaragua y Cuba por lo menos. Porque hay otras también. ¿Qué quiero decir? ¿Qué hizo Alberto Fernández ayer? Dijo, bueno, acá todos los que estamos los eligieron sus pueblos a su manera. Bueno, relativamente. Pero él lo señaló que la principal, advirtió sobre lo que él cree que es la principal amenaza a la democracia últimamente, y habló de lo que había pasado en Brasil con el intento de golpe que padeció a los pocos días de haber asumido Lula. Habló del caso de Bolivia, cuando, forzando una nueva reelección en el medio de un recuento de votos, finalmente termina destituido Evo Morales, y habló del intento de matar a Cristina Fernández de Kirchner. O sea, todo lo que alertó tenía que ver con estas democracias que vienen, como él mismo dijo, de movimientos de la derecha extrema. Entonces, en un momento tomó la palabra Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, y dijo, bueno, no tengamos una visión, raro el término que eligió, pero hemipléjica de estos temas. Sería como no tengamos doble vara y no señalemos solamente los problemas de los sistemas democráticos o la amenaza que representa la extrema derecha, porque hay otros países, caso Nicaragua, Cuba y Venezuela, que tampoco son sistemas democráticos. Entonces, bueno, empezó un poco esa discusión en ese contexto de la cumbre de la CELAC. ¿Por qué? Porque la cumbre de la CELAC no tiene el requisito de la cláusula democrática, que sí rige, por ejemplo, en el Mercosur. O sea, un requisito para formar parte de ese bloque regional es tener un sistema democrático como lo entendemos nosotros. En el caso de la CELAC nació allá por el 2010, cuando estaba todavía Hugo Chávez en la presidencia, y nace como contraposición a la OEA. La OEA es la Organización de Estados Americanos, que era el organismo regional que tiene sede en Washington, que en plena Guerra Fría, allá por 1940, justo después de la Segunda Guerra Mundial, crea Estados Unidos y establece ahí su área de influencia, lo que era el patio trasero del área de influencia de Estados Unidos durante toda la Guerra Fría, siempre fue toda América Latina. Por eso fue tan traumático para Estados Unidos la Revolución Cubana, y de hecho Cuba fue suspendida de la OEA. Después empezaron conflictos también por temas del accionar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que funciona bajo la OEA, con Venezuela y con Ecuador, pero sobre todo con la Venezuela de Chávez. En ese contexto, lo que inventa Venezuela es un espacio regional sin Estados Unidos ni Canadá. Eso es la CELAC, digamos, un organismo que arranca en el 2011. Ya estaba muy enfermo Chávez. Justo ya estaba mirando imágenes del origen, ya estaba muy enfermo Chávez, y lanza la CELAC, que estuvo como rara, tiene como momentos en los que revive. Después, cuando se divide mucho el continente ideológicamente, dejó de sesionar, pero tuvo momentos en los cuales Piñera, por ejemplo, presidente súper de ultraderecha, de derecha, después apareció una ultraderecha, mucho más ultra en Chile, pero de centro derecha, le entregó, por ejemplo, la presidencia a Raúl Castro, que en ese momento todavía gobernaba en Cuba. Hicieron un chiste, le dijo, no se la quede para siempre porque solo por un año. Pero bueno, la verdad es que es un organismo que no influye mucho en nada. La CELAC no terminó de tomar vuelo nunca, en parte por esta discusión que está pendiente respecto de, bueno, no tiene, entonces muchos dicen, bueno, aprovechemos este foro que es latinoamericano y es caribeño, que no tiene a Estados Unidos y que no tiene la cláusula democrática, entonces nos permite a todos sentarnos a discutir unidos los desafíos que tenemos en común como región. La verdad, toma un poco más de ímpetu ahora, sí, por supuesto. Lo más relevante de todo tuvo que ver con que Bolsonaro, como no quería convivir con los Venezuela del grupo, se fue de la CELAC. Entonces ahora, con la vuelta de Lula, bueno, empieza a tener un poco más de volumen lo que puedan este tipo de foros regionales. Pero la verdad, mucho ruido, poco resultado. La CELAC no es un organismo muy importante, salvo que es el organismo regional que no está Estados Unidos adentro. Y eso tenía más sentido también cuando estaba Trump en Estados Unidos. Ahora está Joe Biden en Estados Unidos y mandó de hecho un enviado a que participara de la cumbre como observador.